Llevas semanas dándole vueltas a esa decisión. Tal vez meses. Investigas. Comparas. Lees más. Preguntas. Esperas que aparezca una señal, un número, una certeza que te diga que ya es el momento. Y justo cuando estás a punto de actuar, aparece una razón nueva para esperar un poco más. Lo llamas prudencia. Lo llamas responsabilidad. Lo llamas querer hacerlo bien. Y tiene sentido que lo llames así, porque eso es exactamente lo que parece desde adentro. Pero hay un patrón que los especialistas en comportamiento humano han documentado de forma consistente, y es el siguiente. En la mayoría de los casos de indecisión crónica, el problema no es la falta de información. La información ya está. Lo que opera por debajo, con precisión y silencio, es otra cosa completamente distinta. La indecisión no es duda. Es el proyecto del miedo, y el miedo, cuando es inteligente, no se presenta como miedo, se presenta como prudencia, como análisis, como todavía no estoy listo. Se disfraza tan bien que la persona que lo vive rara vez lo reconoce como lo que es. En los próximos minutos vas a entender por qué la indecisión crónica no es un defecto de carácter ni un problema de información. Es un mecanismo que opera con una lógica propia. Y una vez que lo veas con claridad, tienes algo que antes no tenías, la posibilidad real de interrumpirlo. Hay una diferencia entre dudar y estar paralizado. La duda es funcional. Aparece cuando falta información relevante, la procesas, llegas a una conclusión y actúas. La duda tiene movimiento. Tiene dirección. La parálisis es otra cosa. La parálisis busca información, pero la información nunca es suficiente. Cada dato nuevo genera una nueva pregunta. Cada respuesta abre otra incertidumbre. No hay punto de llegada porque el punto de llegada nunca fue tener más datos, era evitar el momento de actuar. Ese es el mecanismo. Y funciona así. El miedo a equivocarse, a perder, a quedar expuesto, genera una incomodidad que el sistema quiere evitar. Pero como reconocerse como alguien que tiene miedo es también incómodo, el mecanismo encuentra una salida más aceptable: convertir el miedo en investigación, en análisis, en preparación, en espera justificada. El resultado es que la persona no siente que está evitando. Siente que está siendo responsable. Esto no es una debilidad de carácter, es un patrón documentado en miles de casos, en personas inteligentes, capaces, con razones reales para querer hacerlo bien. De hecho, cuanto más inteligente es la persona, más sofisticado se vuelve el disfraz. Porque tiene más recursos para construir justificaciones que suenen razonables. El especialista en sistemas de decisión lo llama parálisis por análisis. En la vida cotidiana se ve así. La persona que lleva 6 meses investigando antes de emprender. El que lleva 1 año preparándose para tener esa conversación difícil. El que sabe exactamente qué tiene que hacer y sigue esperando el momento perfecto que nunca termina de llegar. Y aquí está lo que ningún artículo sobre cómo tomar decisiones más rápido te va a decir. El problema no es la velocidad. El problema es que estás tratando de resolver con información un problema que no es de información. Es como intentar sacar agua de un cubo con un tenedor. La herramienta está equivocada, no la persona. Cuando el miedo es el motor de la parálisis, más datos no resuelven nada. En muchos casos los empeoran. Porque cada dato nuevo es una nueva variable que el miedo puede usar para justificar seguir esperando. Lo que resuelve la parálisis no es más información. Es el diagnóstico correcto del miedo que la genera. Y hay evidencia concreta que lo confirma. En el año 2000, en un supermercado de los Estados Unidos, investigadores de la Universidad de Columbia realizaron un experimento que cambió cómo los especialistas en comportamiento entienden la toma de decisiones. La dinámica fue simple. En un día pusieron una mesa con 24 variedades de mermelada. Cualquier persona podía probar. El 60% de los que pasaban se detenía. Pero al momento de comprar, solo el 3% lo hacía. Al día siguiente, la misma mesa, pero con 6 variedades. Menos personas se detuvieron, el 40%, pero el 30% compró. Más opciones. Menos decisión. Menos opciones. Más decisión. El patrón fue consistente y ha sido replicado en contextos muy distintos, desde elecciones financieras hasta decisiones de carrera. La conclusión que los especialistas extrajeron no fue que las personas son irracionales. Fue que cuando hay demasiada información disponible, el sistema no gana claridad. Gana miedo. Miedo a elegir mal. Miedo a perderse la opción correcta.
Miedo a arrepentirse. Y ese miedo produce exactamente lo que vimos en el experimento: inacción. Ahora bien, no todos los miedos producen el mismo tipo de parálisis. Los especialistas que han estudiado el comportamiento humano durante décadas han identificado un conjunto de miedos básicos que operan en casi todos los casos de indecisión crónica. 2 de ellos aparecen de forma consistente en quienes no pueden actuar a pesar de saber lo que tienen que hacer. El primero es el miedo a la crítica, no al fracaso en abstracto, sino al juicio de las personas que importan: la familia, el entorno cercano, los que van a opinar. En la cultura hispana este miedo tiene un peso específico que quien creció en ella conoce bien. Equivocarse en público no es solo doloroso, tiene un costo social real. El qué van a decir no es una debilidad de carácter. Es una presión cultural legítima, que opera como freno invisible sobre miles de decisiones que nunca se toman. El segundo es el miedo a la pobreza, no solo material, sino en su versión más amplia. El miedo a perder lo que se tiene, a quedar peor de lo que se está, a que la decisión equivocada cueste más de lo que se puede pagar. Cuando estos 2 miedos operan juntos, el miedo a quedar expuesto ante el entorno y el miedo a perder lo poco que se construyó, el resultado es una parálisis que puede durar años. Piensa en la decisión que llevas postergando, no la que tienes pendiente esta semana, la que llevas meses o años sin tomar. ¿Cuánta de esa espera tiene que ver con que no tienes información suficiente? ¿Y cuánta tiene que ver con lo que podría pensar alguien, con lo que podrías perder? ¿Con lo que significaría equivocarte ante las personas que conoces? Si la respuesta es incómoda, eso es el diagnóstico funcionando. Porque hay una creencia que opera por debajo de toda indecisión crónica, y que rara vez se nombra con precisión. La idea de que no decidir es una posición segura. Si no actúo, no me equivoco. Si no me muevo, no pierdo. Si espero el momento perfecto, cuando llegue voy a poder hacerlo sin riesgo. Es una ilusión muy bien construida. Y tiene un costo que la mayoría no calcula hasta mucho después. Los investigadores que han estudiado el arrepentimiento de largo plazo en miles de adultos encontraron un patrón que se repite con una consistencia notable. Las personas no se arrepienten principalmente de las cosas que hicieron y salieron mal, se arrepienten de las cosas que no hicieron, de las decisiones que postergaron, de los caminos que nunca tomaron porque esperaban estar más listos. El dolor de equivocarse en una decisión es agudo pero temporal. El dolor de no haber actuado es sordo, acumulado, y crece con los años. Pero hay algo más, porque la indecisión no es solo neutral, no es simplemente no avanzar. La indecisión también es una decisión, la de quedarse donde estás, la de dejar que el tiempo corra sin que tú lo hayas elegido. Y mientras tanto, el miedo que la generó no desaparece. Se alimenta. Cada decisión postergada le da al miedo más evidencia de que tiene razón, de que efectivamente no estás listo, de que el momento todavía no ha llegado, de que es mejor esperar un poco más. El ciclo se vuelve más difícil de interrumpir con cada vuelta. Imagina a 2 personas en el mismo punto de partida. La primera espera. Investiga más. Quiere estar segura. Busca el momento en que todo esté alineado para actuar sin riesgo. 2 años después, está exactamente en el mismo lugar, pero con 2 años menos, y con la autoconfianza un poco más erosionada. La segunda actúa antes de estar lista. Comete errores. Aprende. Corrige. No todo sale como esperaba. Pero 2 años después, tiene algo construido. Y tiene algo más valioso todavía. La evidencia de que puede. La diferencia entre las dos no fue el talento. No fue la suerte. No fue que una tenía menos responsabilidades o más recursos. Fue que una supo distinguir entre el miedo que protege y el miedo que paraliza. Y eligió actuar a pesar del segundo. Esa distinción lo cambia todo. Ahora bien, entender que la indecisión es síntoma de miedo es el primer paso. El segundo es identificar cuál de los miedos específicos está operando en tu caso, porque no todos producen la misma parálisis ni se interrumpen de la misma manera. Hay un material en la descripción que hace exactamente eso. Un diagnóstico de los 6 miedos básicos que los especialistas han identificado como los más destructivos para quien quiere construir algo real. Con un sistema para identificar cuál te controla y qué hacer con él. Si este tema tocó algo que todavía no conseguiste nombrar del todo, el link está en la descripción. Una vez que el mecanismo está visible, hay 3 movimientos que los patrones documentados muestran de forma consistente en quienes logran salir del ciclo. El primero es nombrar el miedo con precisión. No, tengo miedo de equivocarme.
Eso es demasiado vago para ser útil. El nivel de precisión que interrumpe el ciclo es otro. ¿Miedo a qué exactamente? ¿A perder dinero? ¿A que alguien específico te vea fallar? ¿A tener que admitir que te equivocaste? El miedo sin nombre tiene un poder enorme. El miedo nombrado con exactitud ya no puede operar desde las sombras. El segundo movimiento es separar la decisión del resultado. Decidir bien no significa que todo va a salir bien. Significa que en el momento de decidir, con la información disponible, hiciste la mejor elección posible. El resultado pertenece a variables que ninguna cantidad de análisis previo puede controlar del todo. Confundir decidir bien con garantizar el resultado perfecto es lo que convierte cada decisión en una carga imposible de levantar. El tercer movimiento es actuar en escala mínima. No hace falta que la primera acción sea la decisión definitiva. Hace falta que sea real. Una llamada, un mensaje, un paso concreto y pequeño que le demuestre al sistema, al tuyo, no al de nadie más, que eres capaz de actuar a pesar del miedo, porque el miedo no desaparece antes de actuar. Desaparece después de haber actuado. No hay otro orden posible. Y para quien piensa, pero yo tengo familia, tengo responsabilidades, no me puedo dar el lujo de equivocarme, la evidencia es clara en este punto. Los que construyeron algo real desde cero, con todo en contra, no lo hicieron porque no tenían miedo. Lo hicieron decidiendo con el miedo presente, no a pesar de sus responsabilidades, a causa de ellas. Porque sus responsabilidades eran exactamente la razón por la que no podían seguir esperando. Antes de cerrar este video, hay una pregunta que puedes hacerte hoy, no mañana, hoy. Sobre la decisión que llevas postergando. ¿Qué es lo peor que podría pasar si actúas? ¿Y qué es lo peor que ya está pasando mientras no actúas? Escríbelo. Las dos columnas. Con honestidad. La mayoría descubre que el costo de no decidir ya está ocurriendo, y que lleva tiempo ocurriendo. Eso es el diagnóstico en tiempo real. Si este tema tocó algo que todavía no conseguiste nombrar del todo, hay un material en la descripción que va más a fondo en eso. Los 6 miedos que los especialistas identificaron como los más destructivos para quien quiere construir algo real, con un sistema para identificar cuál opera en tu caso. La indecisión crónica no es duda. No es prudencia. No es falta de información. Es el mecanismo más sofisticado que el miedo tiene para protegerse a sí mismo. Para asegurarse de que nunca sea confrontado. Para que sigas buscando datos, comparando opciones y esperando el momento perfecto que, por diseño, nunca va a llegar. Y el problema no es que seas cobarde. El problema es que nadie te mostró el mecanismo. Cuando el miedo se presenta como análisis, lo tratas con más análisis. Cuando el miedo se presenta como prudencia, lo tratas con más preparación. Y el miedo, que es muy inteligente, sigue exactamente donde estaba. Lo que cambia cuando ves el mecanismo no es que el miedo desaparece. Es que ya no puede operar desde las sombras. Ya no puede presentarse como otra cosa. Tiene que confrontarte directamente. Y esa confrontación directa es exactamente lo que puede manejarse. El esfuerzo siempre estuvo ahí. La inteligencia también. Lo que faltaba era el diagnóstico correcto. No estabas indeciso porque no eras capaz de decidir. Estabas indeciso porque el miedo encontró una forma de convencerte de que esperar era lo responsable. Ahora lo sabes. Y lo que se ve puede interrumpirse. La decisión perfecta no existe. Nunca existió. Pero la persona que actúa con el miedo presente, que nombra lo que tiene miedo de perder, que separa la decisión del resultado, que da el paso mínimo, aunque no sea el definitivo. Esa persona construye algo que la que espera no puede construir. Evidencia de que es capaz. Y esa evidencia es el único antídoto real contra el miedo que paraliza.